Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 5, Fuegos del Apocalipsis. Parte 3. Observábamos con gran expectación. ¿Qué harían los dos maestros del Cantus con el veneno? Nada. Los ojos saltones de Kou Fujino volvieron a la normalidad y se abanicaba perezosamente mientras Issei Kaburagi permanecía inmóvil con los brazos cruzados. El viento. Satoru fue el primero en darse cuenta. La brisa que había estado soplando hasta hace un momento se calmó. El olor acre estaba desapareciendo. La brisa empezó de nuevo. Un soplo de aire suave, apenas perceptible, que soplaba en la dirección opuesta. El viento se hizo más fuerte hasta que se sintió casi como un vendaval. No puedo creerlo, invirtieron la dirección del viento, susurré con incredulidad. No podía imaginar que ninguno de ellos tuviera el poder para hacerlo. En serio. Nunca sería capaz de hacer esto. Satoru también parecía completamente impresionado. Él mismo había creado un tornado para barrer el gas venenoso que usó Araña de Tierra, pero en ese momento no había viento en el área y solo había movido el aire en un espacio limitado. Por la noche, el viento bajaba de las montañas, cruzaba las llanuras en su camino al mar. Puede que se sienta como una brisa suave, pero era parte de un sistema de presión mucho más grande. Revertirlo requeriría una cantidad absurda de energía, y ni siquiera podía comenzar a imaginar qué tipo de imagen mental se usaba para hacerlo. Todavía no podíamos ver a la tropa de ratas engendro escondiendo lo que solía venir arrastrado por el viento, pero nos llegaban sonidos de pánico y gritos de dolor. Eso era de esperar. Después de todo, de repente estaban siendo asfixiados por su propio gas venenoso. Ufufu, Kou Fujino se rió desagradablemente. Estúpidos. No, incluso los estúpidos podrían hacerlo mejor. ¿De verdad pensaron que podrían matarnos, los dioses entre los dioses, con una estrategia tan lamentable? Su cabeza calva se puso tan roja como un pulpo hervido y se abanicó rápidamente. Una sonrisa lasciva jugaba en sus gruesos labios y los lamía sin cesar. Ahora bien, divirtámonos un poco. Pequeñas ratas tontas, ¿qué haré con ustedes? Jejeje, no quieren venir a jugar. La primera oleada de ratas engendro había sido de 4 o 5 mil. Se pararon en silencio frente a Kou Fujino, luego en un movimiento mecánico, se dividieron cuidadosamente en dos grupos. Por un momento, pensé que estaban a punto de atacar, pero algo no parecía estar bien. Las ratas engendro permanecieron inmóviles como estatuas. Un grupo se volvió, no hacia nosotros, sino hacia el segundo grupo de ratas engendro y prepararon sus armas. ¿Y bien Kaburagi? Elige un bando. La voz de Kou Fujino tenía un tono histérico. Incluso puedes elegir primero. Issei Kaburagi negó con la cabeza, con los brazos aún cruzados. No, gracias. Eso es muy malo. Es aburrido jugar solo, pero supongo que no tengo elección. Bueno, comencemos. Kou Fujino respiró hondo y juntó las manos. El sonido resonó con fuerza alrededor de la plaza. Allá y allá. Aplaudió a un ritmo, y sus ojos se salieron de las órbitas una vez más. Ara. Esasa, gritó atronadoramente. De repente, el segundo grupo de ratas engendro atacó al primero. No me lo creo. ¿Cómo diablos lo está haciendo?, Satoru dijo, sonando estupefacto. Usar Cantus para controlar a un ser vivo era extremadamente difícil. Simplemente inducir emociones como el miedo o la ira requerían una habilidad considerable, pero hacer que alguien realice movimientos complejos requería una imagen completa del cerebro del objetivo. Solo alguien con un nivel excepcional de concentración e imaginación podría lograrlo. Kou Fujino controlaba más de 2000 ratas engendro. Ser capaz de manipular una cantidad tan grande de criaturas altamente inteligentes no parecía ser humanamente posible. No sería una exageración decir que sus poderes eran casi divinos. Las ratas engendro controladas se movían como juguetes de cuerda, atacando a una velocidad espantosa. El otro grupo luchó desesperadamente, pero parecían incapaces de recuperarse del terror de ver a sus amigos convertidos en máquinas de matar sin cerebro. De repente recordé que Satoru había usado la misma táctica una vez. Había controlado cadáveres de ratas engendro para asustar a las ratas de araña de tierra profundamente supersticiosas.
Por supuesto, la habilidad real involucrada en hacer eso no estaba cerca del nivel de Kou Fujino, pero el resultado final probablemente fue igual de efectivo. Aplasta, aplasta, aplasta su cerebro. Cuando lleguen los soldados, da un portazo. Una vez que se hayan ido, toma un respiro. Ratones desnudos, corretean, chillan. Chirriar, chirriar, chirriar. Kou Fujino está cantando una versión retorcida de una canción infantil llamada Sui Sui, Sukorobasi. No hay traducciones oficiales, pero la parte que corresponde a lo que está cantando dice, es más, smashing sesame miso. Cuando lleguen los soldados, da un portazo. Una vez que se hayan ido, toma un respiro. Ratoncitos comiendo de bolsas de arroz. Chirriar, chirriar, chirriar. Golpeó el tambor que colgaba de la torre y cantó a todo pulmón. Las ratas engendro estaban siendo cortadas con sus propios cuchillos, la sangre y las cabezas cortadas volaron por los aires. Apenas podía mirar la espantosa escena. Ah, dijo Satoru, mirando paralizado la sangrienta matanza. ¿Qué? Las ratas engendro controladas se mueven todas de la misma manera. Aunque estaba a una buena distancia, Kou Fujino escuchó y no sacó la lengua. Había una mirada desagradable en sus ojos saltones. ¡Ojo! Me han descubierto. He fallado. Mi truco ha sido revelado. Finalmente lo vi. La mayoría de ellos de hecho estaban haciendo lo mismo. Algunos incluso disparaban al vacío. Probablemente solo usó alrededor de 10 patrones de movimiento diferentes. Me encantaría mostrarles que puedo controlar a cada uno individualmente, pero con tantos, es un dolor de cabeza. Además, estoy un poco borracho. Las ratas engendro continuaron atacando sin pausa incluso mientras Kou Fujino divagaba incoherentemente. UGG. Incluso si quieren correr, mis ratas no los perdonarán. Y estaré enojado si la gente piensa que esto es todo lo que yo, Koufu, soy capaz de hacer. Así que vamos a mejorarlo un poco. Las ratas engendro controlados comenzaron a atacar con tal velocidad que sus movimientos salvajes y agitados arrancaron sus propias articulaciones de sus receptáculos. Jejeje. La risa aguda e histérica de Kou Fujino se elevó por encima de la apestosa niebla de sangre que se extendía por toda la plaza. Estábamos tan fascinados por la vista de la sangrienta masacre que bajamos la guardia por completo. La combinación de ira y odio intensos hacia las ratas engendro, y la exaltación de habernos librado de nuestro miedo, fue sin duda una de las razones de nuestro anormal estado de ánimo. Puede sonar ridículo, pero es posible que incluso esto fuera parte del plan de Yakomaru. Si no fuera así, entonces lo que sucedió a continuación tendría que ser el resultado de una sincronización increíblemente buena. Con solo un tercio de los 2000 soldados rata engendro que quedaban, parecía que la victoria estaba al alcance de la mano. Luego vino un estallido repentino y ensordecedor. Siguieron 10 explosiones más. Luego, una última explosión tan poderosa que hizo temblar el suelo. No podía entender lo que estaba pasando. Tampoco nadie más, sospecho. Más tarde, los testimonios de los sobrevivientes pintaron un cuadro borroso de lo que había sucedido. Como habíamos estado ocupados viendo la masacre, un par de ratas engendro que habían estado esperando justo este momento lanzaron una andanada de disparos simultáneamente. Tenían dos objetivos: Kou Fujino y Sisei Kaburagi. Todos habíamos asumido vagamente que las ratas engendro querían matar a tantos humanos como fuera posible. Pensamos que sus ataques no eran más que las luchas desesperadas de un animal acorralado que esperaba herir a su depredador incluso mientras moría. Pero Yakomaru había planeado la victoria desde el principio. Y la esencia de su estrategia era quitarles la vida a Kou Fujino y a Sisei Kaburagi. 3 de los disparos habían alcanzado a Kou Fujino. Uno había atravesado directamente su grueso pecho. Se hundió lentamente en el suelo. Al mismo tiempo, 4 soldados rodearon rápidamente a Sisei Kaburagi y lo acribillaron a tiros. El humo de la pólvora era tan denso que estaba completamente oscurecido. 2 ratas engendro aprovecharon la oportunidad para acercarse corriendo. Estaban envueltos en bombas y abrojos, y una vez que estaban a quemarropa, se inmolaron. ¿Cómo se las arreglaron para estar tan cerca tan rápido? Todos se preguntaban lo mismo. La respuesta fue sencilla. Estuvieron cerca todo el tiempo. Dentro del área circular protegida por Sisei Kaburagi.
Todos deben haberse quedado estupefactos al ver a las ratas engendro con armas que aparecían en medio de ellos. Porque a primera vista, parecían totalmente humanos, pero si mirabas de cerca, había diferencias visibles. Sus rostros no tenían cabello, cejas o pestañas, y su piel blanqueada estaba tan arrugada como la de un hombre de 100 años. Incluso se podía ver un atisbo de sus dientes frontales amarillos debajo de sus labios. Si la reina de araña de tierra podía controlar los tipos de crías que tenía para crear mutantes como perros globo y luchadores de hojas, entonces no estaba fuera de discusión dar a luz a ratas engendro que podrían pasar por humanos. El camuflaje de los falsos humanos tenía dos efectos. El primero fue la capacidad de mezclarse en una multitud. En situaciones normales, sus apariencias eran lo suficientemente extrañas como para ser notadas. Pero durante un ataque sorpresa, nadie iba a prestar mucha atención. El segundo efecto se podía ver en los francotiradores rata engendro. Cualquier figura que se pareciera a una rata sería instantáneamente asesinada con cantus. Pero en la oscuridad, a distancia, los falsos humanos activaron nuestro mecanismo de control de ataque, imposibilitando el uso de nuestros poderes. Incluso Sisei Kaburagi no fue una excepción. Deben haber pensado que con la combinación de falsos terroristas suicidas humanos y francotiradores, incluso el humano más divino no sobreviviría. Y, sin embargo, la explosión se cortó. Cuando el humo se disipó, allí estaba Sisei Kaburagi. A cada lado de él había dos esferas extrañas, de 2 o 3 metros de ancho, claras como burbujas de jabón. Humo y fuego se arremolinaban dentro de ellas. Había logrado contener ambas explosiones. Fue como la vez que Satoru suprimió la explosión del perro globo, excepto que estaban perfectamente selladas. La mirada de Sisei Kaburagi viajó sobre el caído Kou Fujino. Su expresión no cambió, pero un aura de furia ardiente irradió de él. Me ocuparé de esto. Todos, por favor supriman su cantus, dijo con calma, aunque la terrible fuerza de su ira aún era palpable. Se quitó las gafas de sol. Un movimiento silencioso ondeó a través de la multitud. Muy pocas personas habían visto alguna vez la cara de Sisei Kaburagi. Tenía grandes ojos almendrados que brillaban con una luz clara. Ahora que todo su rostro estaba al descubierto, se veía casi guapo. Excepto por sus extraños iris. Había 2 pupilas en cada ojo, cada una rodeada por un iris dorado que brillaba en la oscuridad. Este era un rasgo genético transmitido a través del linaje Kaburagi, y se decía que era una prueba de los poderes extraordinarios de la familia. Hablando de nombres, el verdadero nombre de Sisei era una forma alternativa del kanji, shi, y tenía el significado adicional de matar. ¡Qué inmundicia!, dijo Sisei Kaburagi en voz baja. Aparecieron 2 agujeros en las burbujas que contenían la explosión reprimida. La energía suprimida disparó directamente a los 2 falsos humanos restantes. Los abrojos los atravesaron a tal velocidad que sus torsos se vaporizaron instantáneamente. Los restos de sus cuerpos golpearon el suelo con un ruido sordo. Sisei Kaburagi volvió su terrible mirada hacia la multitud. Todos se quedaron clavados en el lugar, sin siquiera atreverse a respirar. De repente, alrededor de una docena de personas fueron levantadas en el aire. Mirando las formas suspendidas y luchando, me di cuenta de que todos eran humanos falsos. Pensaron que podrían engañarme. Las ratas engendro fueron catapultadas hacia la oscuridad a velocidades supersónicas como bolas de pinball que rebotaban. ¡Cuidado!, grité. Los pocos soldados que habían sobrevivido a la matanza de Kou Fujino habían reunido las municiones que les quedaban y se acercaban sigilosamente detrás de Sisei Kaburagi para lanzar un ataque final. Sisei Kaburagi ni siquiera se molestó en darse la vuelta. El aire pareció espesarse cuando las flechas y las balas volaron hacia él, y lentamente se detuvieron. Se volvió, casi con pereza, y miró a las ratas engendro con sus ojos de 4 pupilas. En un destello tan brillante que pensé que mis retinas se quemarían, los 600 o más soldados restantes se evaporaron. Todo lo que quedó fue una espesa niebla. Un segundo después, un viento abrasador barrió sobre nosotros. Si no hubiera usado mi cantus para proteger mi cara justo a tiempo, el calor me habría ampollado. Sisei Kaburagi caminó lentamente hacia Kou Fujino. Las flechas y las balas cayeron al suelo detrás de él. Koufu. Espera.
Cuando Sisei Kaburagi lo levantó, Kou Fujino abrió los ojos y tosió una bocanada de sangre. No puedo creerlo. Esas pequeñas ratas realmente me atraparon. Lo siento. No tuve cuidado. Kou Fujino no pareció escucharlo. ¿Por qué a los hijos de Dios se les dieron cuerpos tan frágiles? Satoru y yo comenzamos a correr hacia él para ayudarlo, pero Sisei Kaburagi negó con la cabeza lentamente. El artista en mí está perdiendo su llama, qué desperdicio, continuó susurrando incoherentemente. Que deje belleza a mi paso. Esas fueron sus últimas palabras. Una tenue imagen brillante iluminó la oscuridad. Era una mujer joven. Observé con la respiración contenida. Estaba de pie desnuda en un campo bañado por la luz del sol poniente, sonriéndonos suavemente. Incluso ahora, no creo haber visto nada más hermoso. Justo cuando me preguntaba quién era ella, la imagen se desvaneció lentamente en la oscuridad. Kou Fujino, portador del Cantus más poderoso, había desaparecido de este mundo. Sisei Kaburagi se puso las gafas de sol y se levantó. Todos, por favor mantengan la calma. El peligro inmediato ha pasado. Están presentes los miembros del Consejo de Seguridad. Hubo movimiento en la multitud. El primero en tropezar fue el señor Kaneko. Su rostro estaba mortalmente pálido y el shock parecía haberlo dejado sin palabras. Luego vinieron mis padres y una ola de alivio me inundó. Estaba segura de que habían sobrevivido, pero verlo por mí mismo hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Corrí hacia ellos y los abracé. Detrás de ellos, vi a Tomiko caminando tranquilamente hacia nosotros. ¿Cómo está Kofu? Se ha ido, dijo Sisei Kaburagi. Ya veo. Cada rata engendro que estuvo incluso marginalmente involucrada en esto será exterminada. Todas las demás se consideran sospechosas hasta nuevo aviso. Por supuesto. Nunca pensé que esto realmente sucedería, dijo Tomiko con voz áspera. Ese Yakomaru. No subestime su inteligencia ni el alcance de sus planes. Hacer eso fue lo que mató a Koufu, tan poderoso como era. ¿Lo entiendes? Sí. Por favor, no te preocupes. Los ataques son inútiles contra mí. Cierto. Tienes un campo de visión de 360 grados sin puntos ciegos e incluso puedes ver a través de los objetos utilizados para cubrirse. Tus reflejos superan los límites más altos de las células nerviosas normales. Incluso yo no puedo pensar en una manera de derribarte, aún así, no puedo evitar sentirme incómoda. Mis padres empezaron a dar instrucciones a los miembros del Consejo de Seguridad para que hicieran frente a la situación. Mi padre, en su calidad de alcalde, comenzó a dar órdenes enérgicas a diestra y siniestra. Los heridos que requieran atención médica, vengan por aquí. ¿Hay médicos o enfermeras aquí? De repente me di cuenta de que faltaba alguien. Oye, ¿dónde está Hiroumi Torigai?, le pregunté a Tomiko. Ella hizo una mueca leve y sacudió la cabeza. Ella siempre fue la más preocupada y cautelosa. A pesar de todo ese problema, murió instantáneamente de una bala en la cabeza. Es realmente desafortunado. Recuerda, ella fue la única que sugirió posponer el festival de verano en la reunión del Consejo de Seguridad, dijo Tomiko en voz baja con una voz sorprendentemente tranquila. No recuerdo haber sentido tanto odio por nada desde ese demonio, K. Estas despreciables ratas engendro, especialmente Yakomaru, van a pagar por lo que han hecho. Prometo someterlo a una agonía que ningún ser vivo jamás ha sufrido. Tendrá una muerte lenta y prolongada. Luego mostró una sonrisa alegre y comenzó a reunir a los miembros del Comité de Ética para una conferencia. Sisei Kaburagi llamó a la multitud. Todos, por favor recuerden su capacitación en respuesta a desastres. Formen sus grupos de 5 y evalúen la salud de todos. Si a su grupo le faltan miembros, únase a otro grupo. Nunca caminen con menos de 5, patrullen el pueblo en grupos y realicen una búsqueda minuciosa de cualquier rata engendro restante. Incluso si afirman ser leales a los humanos y suplican que se les perdone la vida, mátenlos en cuanto las vean. Sean minuciosos, destruyan sus corazones o rompan sus cuellos para asegurar la muerte. Cada miembro vigilará en una dirección y se asegurará de que no haya puntos ciegos arriba o abajo. Satoru tomó mi brazo. Vamos.
Somos los únicos 2 miembros sobrevivientes de nuestro grupo de la Academia Sage, por lo que tenemos que unirnos a otro grupo incompleto. Sí. ¿Qué estás pensando? No lo sé. Pero mi ansiedad me está carcomiendo. No dijo más que eso. Rápidamente encontramos a 3 personas y nos unimos a ellos por sugerencia de Satoru. Eran de la planta metalúrgica. Fujita, el líder, era un hombre de mediana edad, Kuramochi era un hombre de unos 30 y tantos años que también era bombero en su pueblo, y Okano era una señora 2 o 3 años mayor que nosotros. Uno de los miembros de su grupo estaba en el hospital y no había ido al festival, y el otro había muerto por el ataque con gas venenoso. Los 3 estaban llenos de dolor e ira. Kuramochi mostró signos de querer vengarse de las ratas engendro y Okano lloró abiertamente por los amigos que había perdido en el ataque. Ambos estaban preocupados por su amigo enfermo, así que nos dirigimos al hospital. Saki, ten cuidado, dijo mi madre entre lágrimas mientras me abrazaba fuerte antes de separarnos. Incluso si tienes cantus, sigue siendo peligroso si los 5 se separan. No te desvíes de la manada, ¿me oyes?, mi padre advirtió una y otra vez. Está bien, estaré bien, dije alegremente. Pero había una persistente sensación de inquietud que simplemente no podía identificar. El único hospital con camas para pacientes estaba en el pueblo de Gold, separado del centro del distrito. Estaba rodeado de arrozales, donde año tras año, los brotes de color verde brillante se convertían lentamente en doradas gavillas de arroz. Abordamos un bote pequeño y partimos por el canal oscuro como boca de lobo. Todo el mundo se moría por llegar al hospital lo antes posible, pero por razones de seguridad, teníamos que movernos lentamente. Fue enloquecedor. Como siempre existía la posibilidad de ser emboscados en la oscuridad, enviamos una canoa vacía delante de nosotros como señuelo, pero no había garantía de que las ratas engendro cayeran en la trampa. Oye, ¿qué es eso que te preocupa? ¿Puedes hablar de eso ahora? Satoru habló en voz baja, consciente de que los demás estarían escuchando. Sí, algo no me cuadra. ¿Qué cosa? En primer lugar, porque Yakomaru lucharía en una guerra que no tiene posibilidades de ganar. Ya sabes cómo es él. No se arriesgaría si no estuviera absolutamente seguro de salir victorioso. ¿Ustedes conocen a Yakomaru? Fujita, que estaba de guardia en la proa, se puso de pie y se acercó. Sí. Lo conocimos cuando todavía se llamaba Squealer. Satoru resumió rápidamente el incidente del campamento de verano. Ya veo. Es cierto que es excepcionalmente astuto, pero aún así, no creo que las ratas engendro puedan ganar esto. Probablemente apostaron todo lo que tenían en el ataque de esta noche. Eso es lo que yo también pensé. Tuve la sensación de que había algo que Satoru no estaba diciendo. Antes, cuando nos dirigíamos a la plaza, nos encontramos con otra tropa de ratas engendro. Yo los maté. ¿De verdad? Buen trabajo. Sí, pero cuando revisé los tatuajes en los cadáveres, no eran de la colonia mosca ladrona. Ah, no. Me quedé boquiabierta. Se suponía que yo era la experta en ratas engendro, y ni siquiera me había dado cuenta. Eso fue mortificante. Decía la palabra, otro. Ese es el tatuaje de avispa araña. El primer kanji en avispa araña se pronuncia, betsu, pero usaron un carácter más simple con la misma pronunciación para el tatuaje, uno que significa otro. ¿Avispa araña? Esa es la colonia que atacó mosca ladrona, ¿no? Escuché que avispa araña se pasó a su bando por alguna razón, dijo bruscamente Kuramochi, que había estado escuchando atentamente mientras dirigía el bote. La mayoría de la gente ya había oído hablar de esto. Sí, y ese es el gran misterio. No puedo entender por qué harían eso. ¿Cuál es tu teoría?, preguntó Fujita. Avispa araña debe haber creído que mosca ladrona estaba segura de ganar. Entonces, para asegurar su propia supervivencia, traicionaron a Avispón Gigante. Como pensé, creían que había una posibilidad de ganar. Pero parece que sobreestimaron a mosca ladrona, aún así, debe haber sonado como un plan convincente. Fujita sonrió levemente y sacudió la cabeza. Hay otra cosa que me molesta. El hecho de que mosca ladrona lograra aniquilar a Avispón Gigante. Kiro Umaru es un comandante experimentado y sus soldados son lo mejor de lo mejor. ¿Cómo fueron derrotados tan fácilmente?
No creo que un ataque sorpresa como el de esta noche tenga tanto impacto en un ejército de ratas engendro. Su sonrisa se desvaneció. ¿Entonces crees que todavía tienen unas bajo la manga?, le pregunté a Satoru. Sí. Aunque todavía no sé qué es. Podría ser un arma de destrucción masiva del pasado, como dijo tu madre. Su voz se apagó. Pero Sisei Kaburagi dijo. Había dicho que era un usuario de Cantus que había destruido la colonia avispón gigante. Sí, dijo Satoru, su expresión advirtiéndome que no hablara más. Si los otros tres se enteran de eso, solo les causará pánico. Está bien. Es posible que tengan armas más poderosas que pistolas y flechas, por lo que todos deben tener cuidado, dijo Fujita pensativamente. ¡Qué ridículo! No hay armas que puedan superar al Cantus. Será pan comido cuando decidamos atacar, espetó Kuramochi. Encontraré a esos bastardos, incluso si tengo que derribar todos los edificios aquí. No descansaré hasta matar a todas las ratas que mataron a Nemoto. Sé cómo te sientes, pero cálmate. Han tenido mucho tiempo para prepararse. Nos atraparán con los pantalones abajo si no tenemos cuidado, dijo Fujita. Sí, lo sé. Kuramochi se dio la vuelta. El bote se balanceaba de lado a lado, como si canalizara los sentimientos encontrados dentro de él. Oukano, que había estado en silencio hasta ahora, miró hacia arriba. Yo quiero matar hasta el último de esos demonios. Pero estoy más preocupada por Ouchi ahora. Lo sé. Pero estoy seguro de que está bien. Hay 50 o 60 personas en el hospital. Pueden estar enfermos, pero aún pueden usar sus poderes. Las ratas engendro no tendrían ninguna posibilidad, dijo Fujita alentadoramente. Sí, tienes razón, murmuró Oukano para sí misma. Todo irá bien. No te preocupes. Apreté su hombro. Ella tembló ligeramente. La palmeé reconfortantemente. Me preguntaba si Ouchi era su amante. Recordé cuando había consolado a María así hace mucho tiempo, y me dolía el corazón. El barco señuelo llegó primero al muelle y nos detuvimos detrás. Entre aquí y el hospital había un estrecho canal rodeado a ambos lados por arrozales. Las ratas engendro podrían estar escondidas entre las plantas o sumergidas en el barro. Cruzar sería peligroso. Mira ahí, susurró Satoru, señalando el hospital. Las ventanas de los 3 pisos del edificio estaban oscuras y no se escuchaba ningún sonido. Había un vacío negro donde habría estado la entrada principal. La puerta parecía haber quedado abierta, pero al mirar más de cerca, vi que algunos de los tablones de madera que formaban la pared habían sido arrancados. ¿Qué es eso? ¿Está rota la puerta? Sí. Es solo un gran agujero. Eso no puede ser, dijo Oukano, elevando su voz. Fujita le tapó la boca con una mano. Está bien. Incluso si algo sucedió, probablemente lograron escapar. Vamos a comprobarlo primero. Los 2 barcos avanzaron lo más silenciosamente posible. Satoru, Fujita y yo escaneamos los arrozales en busca de signos de un ataque. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Mis palmas estaban empapadas de sudor y seguí limpiándolas con mi yukata. Llegamos al frente del hospital. Parte de la entrada había sido completamente destruida. Lo que quedó fue un agujero circular limpio de unos 2 metros de diámetro. Si esto fue obra de las ratas engendro, ¿cómo se las arreglaron para crear el agujero? No huelo pólvora ni nada, dijo Fujita, olfateando el aire. ¿A quién le importa eso? Entremos, dijo Kuramochi, levantándose del bote. Espera. No tenemos idea de lo que hay ahí. Kuramochi apartó a Fujita y salió del bote. Lo vimos irse en mudo asombro. No éramos Issei Kaburagi. Las ratas engendro no tendrían ningún problema en atacarnos por sorpresa. Pero la oscuridad que nos rodeaba permaneció imperturbable. Todo estaba en silencio. Kuramochi caminó hacia la entrada y se asomó por el agujero. No hay nadie. Solo madera astillada por todas partes. Como si una bola gigante hubiera roto la puerta, su voz resonó en la noche. Saki, ¿no es esto un poco extraño? Satoru susurró nerviosamente en mi oído. ¿Por qué? Es demasiado tranquilo. Supongo que sí.
Hice una pausa. Era raro que ni siquiera se oía el zumbido de los insectos. Y no solo eso, en esta época del año, los arrozales deberían estar llenos de ranas croando. ¿Podrían las ratas engendro estar escondidos cerca? Sí. Muchas de ellas, creo. ¿Qué hacemos? Satoru les hizo señas a Fujita y Oukano para que se acercaran y les explicó la situación. Están esperando a que todos desembarquemos. Probablemente quieran atacar cuando estemos en su campo de fuego. Entonces, deberíamos atacar primero nosotros. Sí. Pero si lo hacemos ahora, apuntarían a Kuramochi. Tenemos que devolverle la llamada, susurró Oukano, con voz temblorosa. No, eso revelaría que sabemos lo que están planeando. Y si empiezan a dispararnos a ciegas, eso también sería peligroso. Es posible que Kuramochi no pueda regresar de manera segura. Así que, ¿qué hacemos?, yo pregunté. Espera a que Kuramochi entre al hospital. Una vez que esté a salvo dentro, aplastaremos a esos bastardos. Kuramochi vaciló fuera de la entrada. El interior del edificio era aún más oscuro que afuera, pero aún era demasiado peligroso encender una antorcha. Oigan. ¿Qué están haciendo, chicos? Vienen, nos llamó de vuelta sonando irritado. Estaremos allí. Solo espera un minuto. Vamos a revisar los alrededores. Satoru respondió. ¿Qué? ¿Se están acobardando?, se burló, luego entró resueltamente en el hospital y desapareció de la vista. Ahora. Liberamos nuestro Cantus en los campos que nos rodean. Los arrozales estallaron en llamas tan intensas que casi parecían alcanzar el cielo. Durante 2 o 3 segundos, no pasó nada. Justo cuando comenzaba a pensar que habíamos estado demasiado paranoicos con todo el asunto, un ejército completo de soldados saltó del lodo. Había cientos de ellos. Sacaron las armas que habían escondido entre los tallos de arroz y nos dispararon sin descanso. Pero en el momento en que las ratas engendro revelaron sus posiciones, se acabó. Las llamas nos expusieron sus posiciones, y el fuego los cegó temporalmente después de esconderse en la oscuridad durante tanto tiempo. Solo unas pocas flechas y balas alcanzaron el bote, la mayoría fallaron por un amplio margen y volaron sobre nuestras cabezas. Los 4 comenzamos un ataque despiadado. Impulsados por el miedo, la ira y la necesidad de venganza, las imágenes que creamos retorcieron el cuello de las ratas engendro, rompieron sus cráneos, partieron sus espinas y aplastaron sus corazones. Ni siquiera nos dimos cuenta de las chispas en patrón de arcoíris hechas por nuestros Cantus al interferir entre sí. El único pensamiento que teníamos era que no se podía permitir vivir a una sola rata engendro, necesitaban ser completamente exterminadas. El aire se llenó con el crujido de las cosechas en llamas y los chillidos de las ratas moribundos. Se había convertido en un infierno. Suficiente. Deténgase. Eso es suficiente, Satoru gritó 10 minutos después. Los campos de arroz estaban casi completamente quemados y las ratas engendro habían dejado de atacar por completo. ¿Lo conseguimos? Fujita dio un paso adelante. Sí. Probablemente estén todos muertos, Satoru respondió. El agua de los arrozales apagó el fuego y la oscuridad se alzó nuevamente. El hedor a carne quemada flotaba en el aire. Yo, solo, Oukano se lanzó hacia adelante y comenzó a vomitar por el costado del bote. Cálmate, Oukano. Relájate. Está bien. Nadie disfruta haciendo esto. Incluso si los objetivos son ratas engendro. Le froté la espalda. Vamos, está bien. Está bien, está bien, Fujita repitió robóticamente. Pareció recordar repentinamente a Kuramochi y se giró para gritar. Oye. Kuramochi. ¿Estás bien? Pero no hubo respuesta. ¿Qué le sucedió?, le preguntó a Satoru, desconcertado. No sé. Pero mientras no haya sido alcanzado por una bala perdida o algo así, estará bien. No hay más ratas engendro, ¿verdad? Deberíamos ir y comprobar. Supongo que sí. Sin embargo, todavía podría haber enemigos escondidos dentro. Oh, ya veo, entonces, ¿qué debemos hacer? En el tiempo que habíamos viajado al hospital, Fujita había empujado gradualmente la posición del líder a Satoru. Incluso ahora, probablemente solo estaba actuando como si valorara el aporte de un compañero de equipo más joven.
Iré. ¿En verdad? Eso sería genial. Satoru. Estás loco, grité. Está bien. Ya hemos matado a todos los bastardos que esperaban para tendernos una emboscada, así que ahora no hay posibilidad de que nos ataquen por la espalda. Pero aún podría haber. Cúbreme. Satoru bajó silenciosamente del bote y caminó hacia la entrada del hospital. Revisó el área cuidadosamente y luego regresó. Kuramochi no está ahí. Probablemente fue más adentro. Ya veo. ¿Podrías ir a echar un vistazo rápido? Fujita lo engatusó. Mi temperamento estalló. No iba a verlo caminar hacia una trampa mortal. No. Llamemos para pedir ayuda. Es demasiado peligroso ir solo. Pero todos están en problemas en este momento. No pueden prescindir de más personas para esto, dijo Fujita con reproche. Deja de dar estas sugerencias frívolas cuando todo lo que estás haciendo es sentarte de forma segura al margen. Ya que tienes ideas tan geniales, ¿por qué no vas tú en su lugar? Se quedó en silencio, pareciendo avergonzado. Satoru, no puedes. No entres. Satoru parecía en conflicto, pero volvió a nosotros. Pero no vamos a llegar a ninguna parte a este ritmo. Y tu muerte nos llevará a alguna parte. Esto finalmente pareció llegar a él, y vaciló. No quise decir. Obviamente nunca había superado el mal hábito de no pensar en las consecuencias cuando se involucraba demasiado en algo. Ok. Bien. Entiendo tu punto, Watanabe, dijo Fujita con dulzura. Vamos a demoler todo el edificio. No hay otra solución. De esa manera, si hay alguna rata engendro escondida dentro. ¿Cómo puedes decir eso? Se supone que eres nuestro líder. Sorprendentemente, fue Ukano quien interrumpió. Podría haber sobrevivientes allí. Ouchi y Kuramochi también. Demoler el edificio. Todos son solo daños colaterales para ti. No, eso no es lo que quise decir en absoluto. Estaba pensando que podríamos desarmar el edificio poco a poco, tartamudeó. Ah, allí, grité, mirando hacia arriba. Había una luz tenue en las ventanas del tercer piso. ¿Qué es eso? Satoru también lo notó. Una luz parpadeante. No había estado allí antes cuando llegamos por primera vez. Y probablemente no era visible cuando prendimos fuego a los arrozales. Alguien está ahí, Satoru comenzó a caminar hacia el hospital nuevamente. No es una luciérnaga. Este es el cantus de alguien. Podría haberme dicho que era un fuego fatuo y yo le habría creído. Probablemente sea alguien pidiendo ayuda. Tenemos que ir. ¿Y si es una trampa? Quiero decir, si tienen tiempo para hacer una bola de luz, ¿por qué no abren la ventana y piden ayuda a gritos? Satoru negó con la cabeza. Es posible que no puedan hacerlo. Tal vez estén gravemente heridos y no puedan moverse. De todos modos, iré. No sé quién es, pero no puedo dejarlo ahí. Esta vez había tomado una decisión y no tenía sentido detenerlo. Muy bien. Yo también iré. No, Saki. Si vas solo, ¿quién te va a cubrir las espaldas? Bajé del bote, un poco inestable ya que todavía no estaba acostumbrada a mis suecos. Iré también, dijo Ukano en voz baja pero con firmeza. Es más seguro con 3 personas. De acuerdo. Bueno, en realidad podría ser peligroso si muchos de nosotros vamos, dijo Fujita, haciendo como si sonara completamente decepcionado. Nadie le respondió. Voy. Tengo que asegurarme de que Ouchi y Kuramochi estén ilesos. Ukano se bajó del bote y nos siguió. Bien. Me quedaré y estaré atento. Es demasiado arriesgado si vamos todos. Si pasa algo, dame un grito. Era totalmente obvio para todos que simplemente tenía miedo de venir con nosotros, pero su razonamiento no estaba del todo equivocado. Al final, Fujita se quedó solo en el bote y los 3 fuimos a buscar al hospital. Uno por uno, Satoru, Ukano y yo pasamos por la entrada destruida. Como había dicho Kuramochi, el interior estaba lleno de tablones de madera astillados. Recogimos palos delgados de madera y los encendimos para hacer antorchas. Hacernos tan visibles era peligroso, pero era casi imposible avanzar más sin una fuente de luz.
El primer piso era un gran vestíbulo con una cabina de recepción en el lado derecho. Directamente frente a nosotros había una escalera dividida que conducía al segundo piso. Normalmente, probablemente habríamos buscado en todas las habitaciones de este piso antes de continuar, pero ahora necesitábamos llegar al tercer piso lo antes posible. Si alguien realmente estaba herido allí arriba, teníamos que ayudarlo de inmediato. Satoru abrió el camino hacia arriba. Dado que la mayoría de los pacientes se movían con cantus, las escaleras eran más para mostrar que para funcionar. Vigilé a izquierda y derecha, y Okano vigilaba la retaguardia. El crujido de las escaleras de madera debajo de mi sueco seguía haciéndome saltar. ¿A dónde crees que fue Kuramochi?, preguntó Okano, finalmente incapaz de soportar el silencio. Ni a Satoru ni a mí se nos ocurrió nada reconfortante que decir, así que nos quedamos callados. Cuando subimos al tercer piso, la tensión se volvió casi insoportable. Seguía imaginando que Kuramochi se había desvanecido por completo, pero no podía soportar la idea de no encontrar nada en absoluto. Satoru se detuvo justo antes del descanso del tercer piso. ¿Qué pasa?, susurré lo más bajo posible. La luz de antes. Está en el lado derecho del pasillo. Lo puedes ver reflejado en la ventana, respondió. Saki, Okano, hagan flotar sus antorchas hacia adelante lentamente. Hicimos como dijo. Las dos antorchas se desplazaron lentamente hacia el descanso. El pasillo se llenó de luz. Todavía no puedo ver nada. Empezó a concentrarse. Un tenue brillo apareció en la mitad del pasillo. Un espejo. Satoru ajustó el ángulo lentamente. Las antorchas iluminaron el lado derecho del salón. Nada. No, había una forma humana tirada en el suelo. Completamente quieto. Parecía muerto. Satoru giró el espejo para reflejar el lado izquierdo de la sala. Ahí. 4 soldados rata engendro congelados como si estuvieran en estado de shock. Probablemente también podrían vernos en el espejo. Uno se llevó apresuradamente una cerbatana a la boca. El dardo voló a través del espejo y por el pasillo. «Mátalos», ordenó Satoru. No tenía idea de qué hacer. Nunca habíamos usado cantus en algo que no estuviera directamente en nuestra línea de visión. Pero una de las ratas engendro fue levantada en el aire. Satoru lo había conseguido. Imitamos su técnica y tratamos de capturar una rata engendro usando solo el reflejo del espejo. Satoru torció el cuello de su rata. Okano le voló la cabeza al que había usado la cerbatana. Finalmente logré proyectar mi imagen mental en la escena invertida del espejo. A estas alturas, estaba completamente insensible a dañar a cualquier ser vivo que no fuera humano. Corté la garganta de la rata engendro con una guadaña invisible y dejé que el cuerpo cayera al suelo en un chorro de sangre. En ese momento, Satoru mató al último soldado. ¿No deberíamos haber mantenido uno vivo? No. No podríamos haberlo usado como mensajero de todos modos. Solo unos pocos de alto rango pueden hablar nuestro idioma. Finalmente salimos al tercer piso y avanzamos poco a poco, cautelosos de más trampas. Pero no parecía haber más ratas engendro. Okano dejó escapar un grito cuando nos acercamos a la figura que yacía en el pasillo. Kuramochi, no puede ser. Sería mejor si no miraras. Satoru alejó a Okano del cadáver. La abracé mientras ella sollozaba. No parece que haya sufrido. Probablemente murió instantáneamente, dijo. Pensé lo mismo. Habíamos incendiado los campos en el segundo momento en que Kuramochi entró en el hospital. Probablemente se había girado para ver qué estaba pasando y fue alcanzado por una flecha por detrás. Las ratas engendro luego arrastraron su cuerpo hasta el tercer piso y lo usaron como cebo para tratar de matarnos. Mira allí, dijo Satoru, caminando más por el pasillo. Ten cuidado. Está bien. No hay más soldados al acecho. Ahora tenemos que averiguar de dónde venía esa luz que vimos. Satoru dejó de hablar abruptamente. ¿Qué? Saki, ven aquí. Satoru corrió a una de las habitaciones del lado derecho del pasillo. Lo perseguimos. Al entrar, lo que vi me paralizó. Fin de la parte 3.